Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. Amén. Dice así la palabra de Dios. Romanos 7, 24 al 25. Permíteme encontrarlo aquí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, gracias por tu palabra, que sea bendita, que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Este es el clamor del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No lo está escribiendo cualquier persona. Lo está escribiendo que yo considero la persona casi más perfecta que ha existido en esta tierra. Porque el perfecto primero es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, un hombre tremendo, poderoso en Dios, consagrado a Dios, que algunos han dicho que posiblemente en él operaban todos los dones del Espíritu Santo. Tenía palabra de sabiduría, el don de sabiduría, tenía el don de ciencia, tenía el don de hacer milagros, de lenguas, de interpretación de lenguas, tenía el don de sanidades, de fe, de profecía, de servicio, de generosidad, de presidir, o sea, de dirigir. ¿Qué don no tenía el apóstol Pablo? Pero mire, llega un punto en su vida que le hace este clamor, donde él tiene una batalla contra su peor enemigo, que es el cuerpo. ¿Quién? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo, el Espíritu Santo, le da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién le dio la libertad? ¿Quién le da el poder para ser libre de ese cuerpo de muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la semana pasada comenzamos el tema luchando contra mi peor enemigo. Rápidamente es lo que miramos, la naturaleza de esta lucha, que es una lucha interna, es una lucha constante, es una lucha de vida o muerte, de vida afecta el diario vivir y la vida futura, de muerte tanto física como espiritual. Y ya ves, lo leímos. Miramos en segundo lugar los participantes de esta lucha, que viene siendo el cuerpo. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra. Estuvimos considerando que también el espíritu, y sopló en su nariz aliento de vida, y también el alma. Y fue el hombre un ser viviente, o como dice el original, un alma viviente. El alma está compuesta por las emociones, sentimientos, está compuesta por la mente y pensamientos, y está compuesta por la voluntad, que son ahí, o es la que nos hace hacer las decisiones. Hasta aquí llegamos. Hoy vamos a continuar y terminar los otros dos importantes principios o pasos o áreas que tenemos nosotros que conocer para poder luchar contra ese enemigo y vencerlo. Por eso, en tercer lugar, tenemos que entender cuál es el campo de batalla. ¿Y el campo de batalla cuál es? El alma. Recuerden que aquí están peleando el espíritu y la carne, el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior es el espíritu humano y el hombre exterior es la carne. Estos dos pelean día tras día para poseer el alma. Y el que gana, entonces, posee el alma, y la actitud, el comportamiento de la persona viene siendo, depende quién ganó. Si nuestro espíritu gana, entonces el alma va a andar espiritualmente, se va a comportar espiritualmente. Pero si gana la carne, el hombre exterior, entonces nuestra alma va a ser carnal y el comportamiento va a ser pecaminoso. Por lo tanto,
Ahora vamos a analizar el campo de batalla, o sea, la mente, los pensamientos. Nos dice el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo describe que dentro de él, en sus miembros, Dios demuestra otra ley que va en contra de su mente. Una ley que lo lleva cautivo y lo somete, lo rinde para que el pecado tome control, y no solamente toma control de los pensamientos, sino también de todo el cuerpo. Por lo tanto, la mente es el primer campo de batalla en cuanto al alma. Porque recuerde, nuestros pensamientos, nuestra mente es parte de nuestra alma. Entonces ahí comienzan las batallas, ahí comienzan las ideas, ahí comienzan los malos pensamientos, ahí comienzan a la persona a recibir información que daña su vida, que lo distorsiona, que lo hace caminar y desviarse del camino correcto. Por eso, cuando una persona deja que estos pensamientos contrarios, negativos, se apoderan de él, entonces la persona ya va para la derrota. Todavía la derrota no se lleva a cabo. O sea, cuando una persona tiene malos pensamientos o pensamientos que lo debilitan, que lo desaniman, que lo ponen en una actitud negativa, una actitud pesimista, entonces el siguiente paso de apoderarse es otra parte de la mente, y es cuando la persona se afecta. Pero todo primero entra en la mente. Es el primer campo de batalla donde el hombre interior pelea con el hombre exterior. Por lo tanto, si el hombre exterior es más fuerte, los pensamientos de la persona van a ser sucios, van a ser malos, van a ser oscuros. Pero si el hombre interior gana, los pensamientos van a ser en luz, van a ser en verdad, van a ser con buenas intenciones. Por eso cuando una persona tiene malos pensamientos, es porque su hombre exterior, la carne, el pecado, está ganando. ¿Y cuántas veces no batallamos nosotros con los malos pensamientos? Malos pensamientos, así como también pensamientos negativos. Malos pensamientos viene siendo pensar mal de la gente, tener pensamientos sucios, lujuria, lascivia o otros pecados carnales que la mente se empiezan a formar. Y pensamientos negativos es cuando la persona se siente débil, se siente inservible, se siente menos, o piensa mal de la gente, piensa que toda la gente, ¿cómo se dice?, está contra él. Porque miren, es muy común esto, así somos los seres humanos. Un ejemplo, están 3 hermanas aquí platicando, 4 vamos a decir, o 5, porque les gusta hacer su bolita. Entra otra hermana por acá, entra y ve a las 5 hermanas bien platiconas, riéndose. Y de repente una del grupo oye que se abrió la puerta, voltea a ver y ve que entró la hermana. Y ya como que todas se dan cuenta y todas voltean. Y después se quedan viendo a la que entró y después regresan a seguir en su plática. Pero ya la que entró, al mirar que están hablando y voltean a verla y vuelven a hablar, digo, estas ya están hablando mal de mí. Y ese grupo ni siquiera están pensando en ella. Nomás la vieron que entró, como cualquier curiosidad que el hombre tiene. Alguien me abre la puerta, ¿qué hacemos? Porque vamos a ver que entró. Oh, entró fulano de tal, y seguimos. Entonces la persona ya tuvo malos pensamientos negativos. Están hablando de mí, estas hermanas. Y en la iglesia, ese es el pecado. Esa es la mente. Y ya esta hermana o esta persona tiene un pensamiento negativo y cree en ella una emoción negativa. ¿Contra quién? Contra estas hermanas que ellas ni en cuenta. Y por eso después usted, una de ellas la encuentra, hermana, y hasta la ve con cara de enojada, como diciendo, ¿qué pasó aquí?
Y no solamente en la iglesia, en la familia, no debe pasar en la familia. Por eso dice, son personas que hasta lo que no se come les hace daño. O sea, personas que dramáticas, fatalistas. ¿Por qué? Porque han perdido en su mente. Aquí entra esta persona y ve y piensa eso, ya falló, ya cayó, ya ganó la carne. Pero si entra y ve a las hermanas y dice, mira, qué contento se ven las hermanas, y sigue a su paso, ve, qué diferente. Por eso el hombre espiritual actúa de una forma. El hombre espiritual no piensa mal de otros que están pensando mal, hablando de él. El carnal lo luego. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces la persona que piensa que otros están pensando, hablando de ella o de él, es porque esa persona lo hace. Y piensan que todos son de su misma jaula. O como dicen que todos los misma condición, pero hay un dicho por ahí que el león piensa que todos son de su... El ladrón piensa que todos son de su condición. El león, ¿verdad? Piensa que... El ladrón. El ladrón, yo pienso en el pobre león. El ladrón piensa. El ladrón piensa. Condición. O sea, el chismoso piensa que todos son chismosos. Y como esta persona habla mal de la gente, piensa que también hablan mal de ella. Todo se genera ¿dónde? En la mente. Cuando dejamos que el hombre exterior tome control. Y después que sucede que es afectada la mente, son afectadas también las emociones, los sentimientos. Por eso la palabra de Dios nos dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Cuando una persona deja que los pensamientos negativos le ganen los negativos, entonces se afectan sus emociones. Esta persona ya pensó mal, ahora siente algo contra aquellas personas, un rencor, un resentimiento, y por lo tanto ya la persona actúa de una manera y se daña, se siente mal porque piensa que los demás están hablando de él o de ella. Entonces sus emociones, y muchas veces cuando personas pierden la batalla en su mente, ¿qué sucede? Viene el temor, viene el desánimo y vienen otros sentimientos, otras emociones negativas que están hundiendo a la persona. ¿Me explico? Y después que ya la mente cayó, ya las emociones también se fueron afectadas, viene el otro lugar, la voluntad, las decisiones. Dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Volviendo al ejemplo, esta persona pensó mal de que estaban hablando de ella. Después se sintió mal y agarró un resentimiento, coraje contra estas personas que pensó que estaban hablando mal de ella. Tercero, después actúa groseramente contra estas personas, las trata mal, o no les habla, no les saluda, o hace algo para dañar a las otras personas. Esas son ya la voluntad, y ahí es lo peor. Ahí es lo peor. Porque si usted realmente piensa, ¿están hablando de mí? Quizás no están hablando de mí. Que dice, mejor bendición para mí. Y se va. Ya ve, guardó su mente y guardó su corazón. Guardó sus emociones. Y ya no va a actuar negativamente. Se va a encontrar a las hermanas, las va a saludar, les va a dar un abrazo, un beso y todo va a estar bien. Pero cuando la persona pierde la batalla en su mente, son afectadas sus emociones. Entonces su voluntad la hace hacer decisiones incorrectas, malas, que va a dañarle a ella y va a dañar a las otras personas. ¿Me explico? Entonces, ese es el campo de batalla. Cuando nuestro espíritu está fortalecido en el Espíritu Santo, nuestros pensamientos van a ser buenos, nuestras emociones van a ser buenas y nuestras decisiones también van a ser buenas. Pero si está controlando el hombre exterior, nuestros pensamientos van a ser malos, nuestros sentimientos, emociones van a ser malas y nuestras decisiones van a ser malas. Por eso conviene que nosotros
siempre mejor ayudemos al hombre interior para que podamos tener pensamientos sanos, emociones sanas y decisiones sanas. Amén. Pero para eso necesitamos ciertas armas. La Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nos dice también el apóstol Pablo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, de entender. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es fortaleza? Los conceptos, las ideas que la gente, los pensamientos que se forman en su mente, se hacen una fortaleza impenetrable, que muchas veces la gente se vuelve dura de entendimiento. Que aunque ustedes digan a esto, no entienden porque están duros de entendimiento. Porque ya formaron una fortaleza negativa de ideas, de preceptos, de opiniones, sabios en su propia opinión. Y aunque usted sabe que es negro, ella dice que es azul y de ahí no lo saca. Y entonces esa es cuando se crea una fortaleza que daña a la persona. Pero cuando nosotros pedimos la ayuda de Dios, las armas que Dios da, que no son carnales sino espirituales, destruyen esa fortaleza y hacen libre nuestra mente. Y ganamos en el alma para poder, primeramente, dar gloria a Dios y poder ser de bendición a la vida de los demás. Por eso que ahora, en cuarto lugar, les presento las armas del hombre interior. Vamos a ver las armas que usan ambos, y las armas del hombre exterior y las armas que usa el hombre interior. Primera arma que usa el hombre exterior es la carne, o sea, que es el pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el pecado, la carne, o sea, el hombre exterior, usa el pecado para poder, como arma para destruir a la persona. Por eso dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y como dice aquí, es esclavo del pecado. Pero es una persona que vive una vida carnal, es esclavo del pecado, aunque diga que sea cristiano. Hay muchos que dicen ser cristianos que están esclavos del pecado todavía, o no han nacido de nuevo, o si nacieron de nuevo, después murieron espiritualmente y volvieron a caer en cautividad espiritual. Ahora, ¿cómo se sabe que la persona es esclava del pecado? Pues cuando la persona, su vida es carnal y hay muchos pecados que practica, no solo y constantemente. Pecados como la mentira, los celos, la envidia, la fornicación, la idolatría y tantos otros pecados que la Biblia nos presenta. Otra arma que usa el hombre exterior, que es la carne, Satanás. Satanás le gusta, es amigo íntimo del hombre exterior. Satanás le gusta echarse unas parrandas con el hombre exterior. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no duerme, no descansa. Mientras usted descansa de orar, de leer la Biblia, de congregarse, él no descansa. Ay, que me voy a tomar un año sabático, dicen algunos. Ni siquiera son judíos para aplicar el año sabático, eso era de los judíos. Leyes de descansar la tierra, que la tierra tenía que descansar un año sabático, un año, o sea, 6 años se cultivaba sin parar, el 7º año la tierra descansaba y el 8º otra vez se comenzaba a cultivar la tierra. Y muchos se toman un sabático, así dicen, un año sabático de ir a la iglesia. Imagínense, y eso no es aplicable. Entonces, esto es la situación. Satanás busca la forma de cautivar al hombre. Se une al hombre exterior, a la carne, atiza la carne. Imagínense la carne, el hombre exterior como una fogata que consume. Entonces llega Satanás
y en vez de echarle agua le echan más gasolina o más leño para que esa fogata, ese fuego crezca más y la persona sea más poderosa en hacer las cosas malas, en descarriarse, en pervertirse. Por eso mucha gente es mala, porque Satanás ha logrado que su hombre exterior tome control de toda su alma y de esa manera actúa así. Pero cuidado con Satanás, porque él dice, por eso el apóstol Pedro dice, ser sobrios, no ebrios, sobrios. O sea, pelando el ojo y velar, y velar. ¿Y cómo se puede ser sobrio y velar? Se puede ser sobrio dando buen testimonio. ¿Cómo se puede velar? Orando, leyendo la palabra de Dios. Esa es la forma de velar. Una tercera arma que usa el hombre exterior, la carne, es el mundo. Mire, no améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Debemos amar a la gente, pero no lo que la gente hace. Todos estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Aquí estamos de paso. Nos dice el apóstol que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Porque nuestra patria permanente, prometida por Dios, no es Estados Unidos, no es México, no es Guatemala, no es El Salvador, no es donde usted sea, donde haya nacido, no. Nuestra patria es el cielo. Amén. 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 Por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nos lo dice en Juan capítulo 14, los primeros versículos. Entonces, gracias a Cristo, yo tengo la promesa futura de una mansión en el cielo. Por eso aquí somos peregrinos y extranjeros. Por eso no debemos de amar al mundo, no debemos de apegarnos al mundo o a las cosas de este mundo. Mientras estemos aquí de paso, tenemos que ser personas que den gloria a Dios y ser de bendición para la vida de otras personas. Por eso estas son las armas que usa el hombre exterior, la carne. El pecado, Satanás y el mundo. Y hoy en día, ¿cómo está el mundo tan pervertido? Hoy el mundo está tan pervertido como nunca. Y se va a ir pervirtiendo conforme va pasando el tiempo. Hoy en día es tremendo lo que está sucediendo. Un alejamiento de Dios como nunca. Una apostasía como nunca de cristianos. Porque mire, la persona que no tiene a Cristo no comete apostasía. Comete pecado, aceptado el pecado. La apostasía es para los que ya conocieron de Cristo y se alejaron. O sea, es como las personas que renuncian a la fe. Se les llama apóstatas. Y eso es algo tremendo. Hoy en día, aparte que la gente está en pecado, esclavo del pecado más y más, de parte del cristianismo están muchos siendo apóstatas, enseñando otro evangelio, enseñando otra doctrina, guiándose más en el sensualismo y las emociones que en lo espiritual, buscando shows en vez de la verdad, predicando mensajes para agradar a la gente y no agradar a Dios. Y eso va a ir empeorando. Va a ir empeorando. Por eso dice que solamente que no todos van a ser salvos. Porque los primeros serán prosteros y los prosteros serán primeros. Y solo aquel que permanece hasta el fin será salvo. O sea, de tantos millones de cristianos, o se dice cristiano del mundo, no todos van a ser salvos. Va a depender mucho si andamos en la carne, si andamos en el espíritu. Si anda en la carne, le tengo malas noticias. Se va a quedar si Cristo viene. Y si muere, no se va a ir al cielo. Pero si anda en el espíritu, en el hombre interior, con el Espíritu Santo, hay garantía, hay seguridad que el cielo es nuestro destino final.
Amén, aleluya. Por lo tanto, esas son las armas de esto. Mire, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanaglorias de la vida, no provienen de Dios sino del mundo. Versículo 17, mire, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿quiénes son los que se van al cielo? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que se quedan? Los que andan en los deseos carnales, pecaminosos en su vida. Pero ahora vamos a luchar. Ahora vamos a mencionar las armas del hombre interior, o sea, de nuestro espíritu humano, que ese está dispuesto siempre para agradar a Dios. La primera arma que tiene el hombre interior es la obra de Jesús, el sacrificio de Jesús, la salvación que Jesús ha dado. Porque miren, dice el versículo 31 y 32 de Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Y le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, si queremos nosotros permanecer y fortalecer nuestro espíritu humano, nuestro hombre interior, tenemos que creer la palabra de Jesús. Amén. Para ser libres, para luchar, para vencer los pensamientos, las emociones, la voluntad errada. Y no termina ahí, dice el versículo 33. Y le respondieron, mira esta gente, según, excusándose como muchos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa gente decía: somos descendientes de Abraham, no somos esclavos de nadie. Miren, mentira. En ese momento eran esclavos de ¿quiénes? De los romanos. Estaban bajo el yugo, el control de los romanos. Pero Jesús dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y ya termina con estos versículos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Cómo podemos vencer a la carne, al hombre exterior? A través de la obra de Cristo, a través de su palabra, a través de su verdad, a través de su sangre preciosa que nos limpia y nos liberta de todo pecado. Amén. De lo contrario vamos a ser esclavos. Por eso el apóstol Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces el mejor aliado que puede tener el hombre interior, el Espíritu, es el Señor Jesucristo. Su obra salvífica es la que nos da el poder para vencer. Segunda arma, esta maravillosa, la palabra de Dios. Imagínense, si usted no lee la Biblia y trata de vivirla, estás como un soldado sin espada. Y el otro bien armado, el otro trae bazooka, trae metralleta, trae también espada, trae un trinche. ¿Se acuerdan cómo pintan el rojito cornudo? Con cola y pata de gallo y pata de toro, algo así. O sea, anda bien armado, hasta una bomba nuclear trae. Es ruso. El diablo es ruso. Nomás pinten el conito del presidente de Rusia. Entonces, bien armado anda. Un cristiano que no lee la Biblia anda desarmado. Anda desarmado. Porque aparte de su espada, necesita el escudo. El escudo para detener los ataques del enemigo. Y la espada para contraatacar. El cristiano tiene que defenderse y atacar.
¿Y quién le va a dar las armas para ello? La palabra de Dios, porque dice esta escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es esa espada, mi hermano, mi hermana, y tiene dos filos, uno para salvar y otro para condenar, porque dice Jesús, por mis palabras seréis justificados o por mis palabras seréis condenados. Entonces la espada de Dios es su palabra, es una espada tan poderosa. Mire cómo penetra. ¿Dónde penetra? Una espada física nomás penetra su cuerpo, no penetra su alma, no penetra su espíritu. En cambio, esta espada es tan poderosa que no solamente penetra el cuerpo, dice las coyunturas, los tuétanos, los huesos, sino también penetra y también prende al alma y al espíritu. Y si es para salvación, pues es gloria a Dios, hay victoria. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que en Cristo creyere será quebrantado, pero aquel que no cree y Cristo cayere sobre él será despedazado. ¿Qué es mejor? ¿Ser quebrantado o que caigamos sobre la roca y ser quebrantados, o que la roca caiga sobre nosotros y que nos despedace? Es mejor ser quebrantado. Creer en Cristo, somos quebrantados, pero no creer en Cristo, somos ¿qué? Desmenuzados, destruidos. Y es lo que hace la palabra de Dios. Aquellos que la leen, que la viven, que la practican, que la obedecen, van a tener victoria. Pero aquellos que no hacen nada de esto, tristemente están desarmados. Quieren pelear contra la enfermedad sin arma, quieren pelear contra Satanás sin arma, quieren pelear contra la carne sin arma. Son presa fácil. Y acuérdense que el otro está bien armado. Bien armado. Dice esta escritura en el Salmo 119, 105. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es el mensaje que hemos predicado. ¿Sí? Qué importante es la palabra. Amén. Y tristemente son pocos que dicen ser cristianos y cristianos que la leen. Ya lo he dicho, lo voy a repetir y siempre lo voy a decir. A veces pasan más tiempo leyendo o viendo, perdiendo el tiempo en cosas vanas que no edifican, que buscar de Dios y leer su palabra. Y para todo hay tiempo. Hay 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y otras 8 horas para hacer otras cosas importantes. ¿O así estoy bien los cálculos? ¿O cuántos trabajan en más de 8 horas? Eso es lo establecido. Pon ahí, hay tiempo. Sí te hacemos tiempo para hacer cosas. Tenemos tiempo para pasar horas en la televisión, en el teléfono, en los medios de comunicación, pero no tenemos tiempo para leer la Biblia. Qué triste, pero eso es lo que el hombre exterior hace, es lo que el hombre exterior logra, que la persona no lea la Biblia, que no ore, que no busque de Dios. Y por eso cuando vienen los problemas, las tribulaciones, no las puede enfrentar porque está bien desarmado y bien débil. Y le pide a otros que oren por él, está bien, pero la batalla no la va a ganar otro por usted. Usted tiene que ganar sus propias batallas, y para que gane sus batallas tiene que tener de su lado la palabra de Dios como esa espada para vencer al enemigo. Pero si no la tiene, no vamos a vencer, vamos a fallar, vamos a claudicar. Por eso, ¿qué tan importante es eso? Por eso la palabra de Dios no solamente es la espada que me ayuda a atacar, sino también me da el escudo que me ayuda a defenderme. ¿Y cuál es el escudo? La fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo la Biblia, agarro mi espada. Cuando yo leo la Biblia, me limpio de ella, me da un escudo. Y así ando bien armado. Y cualquier enemigo, no importa qué armamento o munición tenga, con esta espada es más que suficiente. Dice la Biblia que el Señor Jesús, cuando Él venga,
Todos los ejércitos del anticristo, del diablo, van a querer pelear contra él. Y dice que él nada más va a hacer, va a salir una espada en su boca y a todos los va a matar. Y no crea que es una espada así literal. O sea, va a ser su palabra. Porque su palabra es como una espada. Jesús lo único que va a decir es: sean destruidos. Y ¡fum! En ese momento todos van a ser destruidos. Y ni siquiera él va a hacer nada. Ni los millares de ángeles que vienen con él. Porque vienen millares de ángeles, imagínense. Un solo ángel. Un solo ángel. Una noche. En unas cuantas horas descendió y mató 185,000 personas. ¿Pueden imaginarse? Un solo ángel. Ahora millones de ángeles. Un solo ángel. Llegó y mató a todos estos. No es necesario, porque la palabra de Dios, Jesús va a hablar y todos van a ser destruidos. Jesús va a hablar y todo va a crearse de nuevo. Porque ese es el poder. Porque por la palabra de Dios fue constituido el universo. Por la palabra de Dios es sostenido el universo. Por la palabra de Dios nosotros hemos sido salvos. Y tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén. Nuestra última arma, o sea, la última arma del hombre interior. Hay muchas más, pero estas tres. Jesús, su obra, su sangre incluye su palabra. ¿Y cuál cree que es esta arma? Que dejé para el último. El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Todos nos gusta, ¿verdad? Yo, cuando estamos aspirando y la aspiradora es de corriente, y de repente se desconecta, ya no hay corriente, ya no se puede. Oh, pero cuando usted la pone en la electricidad, prende rápido. De la misma manera, necesitamos nosotros enchufarnos con el Espíritu Santo. De la misma manera, nuestro espíritu tiene que conectarse con el Espíritu Santo para poder de esa manera vencer a la carne. Miren lo que dicen estos versículos. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Mora en la salvación. O sea, cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a él. Tenemos el Espíritu cuando lo aceptamos. Pero dice, estará, mora en vosotros y estará en vosotros. Y es cuando viene el bautismo con el Espíritu Santo, que Jesús bautiza cuando se habla en lengua. Doble bendición, doble obra de gracia. La primera obra de gracia es la salvación. La segunda obra de gracia es el bautismo con el Espíritu Santo. Imagínense una persona que tiene el Espíritu y aparte el poder del Espíritu Santo, ¿qué puede hacer contra él el hombre exterior? Nada. Bien conectado usted y yo con el Espíritu Santo, vamos a vencer. Pero cuando estamos conectados con la carne, vamos a perder. Watchman Nee, un hermano chino, escribió un libro que se llama Liberación del Espíritu. Cuando el hombre exterior, la carne, toma control de la persona, el hombre interior, el espíritu, está cautivo, nada ni nadie lo puede liberar. Pero cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que libera a nuestro espíritu, lo fortalece y puede enfrentar pensamientos sanos, emociones sanas, voluntad sana, para poder aceptar a Cristo como Señor y Salvador y servirle. Dice esta escritura también, pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y dice esta última escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de mí. Por eso dice la Escritura en 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía,
nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Déjenme decirle, mi hermano, con el Espíritu Santo podemos vencer. Ahora imagínense, ya somos salvos por la gracia de Dios. Tenemos a Cristo, tenemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado, dentro de nosotros y al lado de nosotros, como nuestro abogado, como nuestro consolador, como nuestro ayudador. ¿Creen que con estas tres armas podemos vencer a la carne? Claro que sí. No la vencemos porque no queremos, no la vencemos porque somos perezosos, no la vencemos porque no nos consagramos a Dios, no la vencemos porque no queremos dejar el mundo, no dejar ciertos pecados, ciertos deleites mundanos. Pero si yo, día tras día, uso la palabra de Dios, me conecto, busco el Espíritu Santo, voy a poder someter a la carne, voy a poder someter al hombre exterior, voy a poder ganarle a mi peor enemigo, que soy yo mismo. Usted mismo es el íntimo que nos causa problemas. ¿Cuántas veces se enojan con usted mismo porque hacen burradas? Ay, si yo fuera bien, o hacemos burradas. Así se dice, ¿verdad? Tonterías, malas decisiones. Ay, cabezón. ¿Cuántos han dicho cabezón o cabezón? Ay, cabezón. No, y eso es poquito, ¿verdad? A veces se dice, hay gente que se dice peor. Nos sentimos mal, porque ahí le dimos lugar a la carne. Pero si le damos lugar al Espíritu Santo, ya no se va a decir cabezón, se va a decir guapo, hermosa, victorioso, triunfante. ¿Qué más se va a decir? Inteligente, sabio, fortachón. O fortachona. ¿Me explico? Por eso, mi hermano, usted y yo decidimos con quién nos unimos. ¿Con la carne o con el espíritu humano? El que anda conforme a la carne perecerá, pero el que anda conforme al espíritu tendrá vida eterna. Amén. ¿Verdad que sí conviene andar en el espíritu? Amén. Porque el que anda en la carne se va a quedar. El que anda en la carne no se va a ir con el Señor, o se muere, no se va a ir al cielo. Pero el que anda en el espíritu tiene la seguridad de la vida eterna mientras esté vivo. Cuando Cristo venga o muera, él y ande una vida espiritual, haciendo la voluntad de Dios, ese será el cielo. Pero estas son las armas. Por eso, ya para concluir, tenemos que entender que en esta lucha depende mucho del éxito en la vida como cristianos, para así agradar a Dios principalmente. Es una lucha interna que afecta a lo externo constantemente. Es una lucha de vida y muerte. Y aquí es donde están envueltos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, y uno decide cuál ha de ser el más fuerte y cuál va a ganar. Recordemos que es una lucha entre el hombre exterior y el hombre interior. Que las armas que el hombre exterior usa son el pecado, Satanás y la influencia del mundo. Pero gracias a Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos nuestras armas, el poder de la palabra de Dios, y tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vencer cada día a nuestro enemigo íntimo. Amén. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Le damos gloria y honra y alabanza, porque sin Él no lo hubiéramos logrado. Por eso, mi hermano y mi hermana, ande en el Espíritu, andemos en el Espíritu para vencer. Porque si andamos en la carne, vamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias. Gracias por tu palabra que es bendita para siempre.
Ayúdanos, Espíritu Santo. Que haya en nosotros esa hambre, esa sed de buscar de ti, de leer tu palabra, de meditarla y practicarla, para que de esa forma nuestro hombre interior se fortalezca y pueda hacer tu voluntad. Perdónanos todo pecado, perdónanos cuando hemos dado lugar más a la carne que al Espíritu. Y de esa manera hemos fallado, hemos pecado, te hemos ofendido. Perdónanos por ello. Por eso en este momento clamamos a ti, Padre Santo, que a través de tu Espíritu Santo nos des el poder para poder ser personas que te agrademos, hacer tu voluntad y no caigamos en el pecado, y de esta manera podamos nosotros perder, sino por el contrario, podamos vencer. Ayuda, Señor. Obra en la vida de la persona, de cada persona, Espíritu Santo. Obra de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Vamos en este momento a poner estos cantos. Si gusta pasar al altar, es bienvenido y vamos a adorar.